El sábado 20 de julio del año 2024 era un día tranquilo en Buenos Aires. El sol brillaba sobre los tejados y las calles estaban llenas de vida. El tren rugió al partir, las persianas se abrieron, revelando los colores vivos de los negocios, mientras que los colegios permanecían cerrados, como si estuvieran guardando secretos. Para algunos, este día fue el comienzo de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. 88 días de navegación, 5.834 kilómetros en 559 horas. 2 Perkins consumieron 5.388 litros de gasoil, mientras que remontaban el río a unos 10 kilómetros por hora, desafiando el poder del agua y conectándose con la naturaleza. Expedición Pantanal. La navegación en conserva es un arte que requiere paciencia, comprensión y respeto mutuo. Es un viaje que te lleva a descubrir no solo los secretos del río, sino también lo de tus propios compañeros de viaje. Así fue que comenzó siendo un pequeño grupo y hoy son casi 23.000 miembros de distintos lugares de Argentina y del mundo. ¿Quién fue el precursor o el que te hizo descubrir esto? No lo tuve. No. Fueron las casualidades, el destino. Es como cuando descubrís la costa y de pronto decís, bueno, este es mi lugar en el mundo. O a lo mejor tú fuiste a alguna ciudad de Brasil y decís, quiero vivir acá. Yo descubrí el Delta de casualidad, me gustó y me quedé. Yo no sabía lo que era navegar hasta que lo conocí a Héctor. Nos conocimos con Diana y realmente la condición era que le guste el río, que le guste navegar. El río te atrapa, si te gusta, te atrapa. Y bueno, a mí me atrapó. Así que cuando lo conocí a Héctor en su momento, él no tenía barco porque lo había tenido que vender en el 2001 y tenía un semirrígido. Así comenzamos y le gustó mucho, le gustó tanto que le gusta más que a mí. Hoy por hoy ella ya se prepara todo y dice, bueno, ya estamos listos, vámonos al barco. Y bueno, esto es parte de nuestra, ya dejó de ser nuestro hobby porque es parte de nuestra vida. Pero yo conocí el río con Héctor. Siempre digo lo mismo, para mí los ríos se marcaban en los mapas. No, Héctor me hablaba de lo que era el río, de las playas que había en el río, de lo que se vivía, de los momentos que te daba el río, pero bueno, yo no conocía nada de todo eso. Y bueno, y lo fui comprobando con el transcurso de los años. Y yo tengo 66 y ahora como cerca de los 30, comencé a navegar. Fui a comer un asadito a casa del pariente de mi amigo. El pariente de mi amigo dijo, vamos a Quilmes a ver el barco. Y allá fuimos y bueno, me sacó a navegar en un velero chiquitito. Me arrepentí de haber salido a la media hora porque me sentía re mal. Dije, ¿qué carajo hago acá yo? Hasta que me dio el timón. Cuando me dio el timón se produjo la magia. Nos conocimos en el club, en el Náutico San Isidro, cuando teníamos, no sé, 14, 15 años y empezamos a salir en esa época, hace muchísimo. Y sí, nos conocimos navegando y navegamos juntos toda la vida. Ya llevamos como 40 y pico años de casado, más un montón de años de novio. Así que efectivamente la navegación es parte de nuestra vida casi cotidiana. En realidad nos pusimos de novios arriba de un barco en esa época y nos acompañó y fuimos creciendo en la navegación junto con nuestros hijos en la medida que ellos iban creciendo también. Así que es una forma de vida familiar en la navegación. Empezamos en el club
Éramos compañeros de colegio, de hecho fuimos compañeros de colegio desde quinto grado y íbamos al mismo club, empezamos a navegar, él navegaba un poco más antes que yo y además Fernando siempre tuvo barco, yo siempre fui tripulante de los barcos con Fernando, pero bueno, eso, así arrancamos. Desde el grupo de Facebook Navegando con Amigos, administrado por Héctor Duche, Héctor Libertad y Diana, organizaron la travesía Expedición Pantanal 2024, uniendo puertos por la paz. Todo esto se remonta a mucho antes de que ellos salieran del Tigre, porque yo lo seguí por Facebook en la navegación que hicieron hasta el río Iguazú, en las cataratas del Iguazú, un año antes. Estábamos volviendo de Puerto Iguazú, era una expedición que hicimos muy linda, expedición que no haría de nuevo porque es demasiado riesgo, un río demasiado complicado, más en el Paraná Superior, y sabíamos que queríamos hacer otra expedición y queríamos buscar algún lugar que de pronto esté un poco más allá. Por eso es que de pronto, bueno, el Pantanal era la opción. No había una travesía más larga para poder hacer en los ríos sudamericanos. Y bueno, fue ahí donde, sin conocerlos, medio que me prendí a la próxima travesía, que a la vuelta anunciaron que era para el Pantanal. Entonces iban a pasar por donde yo vivo y dije, a esta tengo que ir. Empezamos a organizarlo a partir de ese día. En un video que hicimos en vivo comenté que íbamos a navegar el Pantanal y empecé a invitar también a algunos amigos para que nos acompañen, porque obviamente no es una travesía o una expedición para hacerlo solo. Por suerte tuvimos compañía y muy buena. Y el viaje más o menos fue en una reunión que tuvimos una salida en una isla que generalmente nos juntamos, la pista, y charlando y de hacer un viaje largo, de poder hacer un viaje largo y vamos al Pantanal, así arrancó con Héctor y vamos, y así empezó y ese vamos se fue con el tiempo convirtiendo en realidad. Se armó este viaje del Pantanal a través de Héctor, de Hugo Iturri. Habíamos escuchado ya relatos del Pantanal, de otro barco del club que ya había estado bastante trabajando allá para la hidrovía. Sí, el Pantanal se caracteriza porque tenemos 6 meses de lluvia y después 6 meses que no llueve. Y bueno, eso es lo que hace que funcione el ecosistema. Y bueno, nos tentó esto del Pantanal y nos gustó la idea y allá fuimos. Decidimos cambiar el barco y bueno, compramos justamente este barco en el que estamos ahora, que es el Diana H, y lo empezamos a preparar para la expedición Pantanal. En el contexto de Navegando con Amigos, este viaje que es un viaje soñado por nosotros hace muchos años y para lo que específicamente reconstruimos el viejo almacén. Para este viaje fue que compramos este barco, lo modificamos, lo armamos. Mi barco no estaba acondicionado como para hacer un viaje de estos y bueno, compré un barco exclusivamente para ir al norte con estos muchachos. En ese último año, preparé el barco totalmente en todo. Desde lo mecánico, la hotelería, que esté todo en funcionamiento, lo físico, lo anímico de cada uno para poder llegar adelante esta travesía, que era muy importante porque eran muchos kilómetros, muchas millas. No hubo preparación en mi caso. El resto de mis compañeros durante años prepararon los barcos. Lo mío fue enterarme 2 meses antes de que zarpáramos. De hecho, el barco lo tenía fuera del agua porque tenía que hacerle el fondo. No voy a entrar en tecnicismos, pero bueno, tenía que hacerle el fondo, mejorar la hélice. Para hacer una travesía que une 4 países, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil durante 90 días, debían tener muchas consideraciones previas. El barco, el consumo de combustible, agua potable, carta de navegación, croquis, altura del río, comunicación, amarras de cortesía, fondeo, prefectura,
buques de ultramar, empuje, navegación electrónica y balizado, y AIS, entre otras. Y además que para hacer un viaje de 3 meses teníamos que estar jubilados, no había otra forma, ¿no? 3 meses es un montón. Se fue diezmando la tripulación antes de salir y bueno, los que nos animamos fuimos yo y un amigo que tenía el tiempo y la posibilidad de ir, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por ella, por el acompañamiento de ella, y lo digo así bien, por Mónica, no hubiera sido posible. O sea, tenemos que aprender de la almiranta Diana. Para un viaje de estos lo que se requiere, y que Diana es una experta, es mucha planificación con respecto a lugares de fondeo, a amarras de cortesía, a aprovisionamiento de gasoil, que fue un tema. Entonces, la travesía nos llevó 1 año planificarla, con mayor intensidad los últimos 6 meses. Y una de las preocupaciones era estar comunicados, porque cuanto más arriba subíamos, más inhóspito era. Entonces sabíamos que íbamos a tener señal con nuestro celular cerca de las ciudades o a lo largo de todo el río Paraná. Nosotros sabíamos que teníamos, pues ya lo habíamos navegado, hasta Asunción del Paraguay. Sabíamos que íbamos a tener señal de internet, pero asegurarnos con la Starlink que en el medio de la nada, ya cuando estuviéramos en lo que es el Mato Grosso, nos iba a dar tranquilidad por cualquier eventualidad que pudiera surgir. Yo siento ya hace muchos años que ponerme a planificar ayudó a vencer mis miedos. Yo era muy miedosa a todo. Y el agua, siempre digo que me ayudó a vencer los miedos. Tenía que vencer los miedos y realmente se puso a estudiar, estudió mucho, aprendió muchísimo. Hoy por hoy la verdad que organiza, confío mucho en todo lo que organiza porque lo organiza ahí muy bien. Y nos llevamos bien, es un complemento perfecto. Somos un equipo, yo creo que somos un gran equipo. Héctor, a mí me apasiona todo lo que es estudiar la travesía, estudiar los kilómetros, a cuántos kilómetros está una ciudad, cuántos kilómetros hay que navegar, qué río nos podemos meter, en qué arroyo nos podemos meter. A veces también tenés que mentalizarte y ver cuál es el espacio, cuál es el lugar geográficamente donde está. No es fácil entenderlo o interpretarlo. Hay algunos que piensan que tenés que remontar el río Uruguay para poder llegar al Mato Grosso y no es así. Tenés que navegar el río Paraná y después el río Paraguay hasta el corazón mismo de Brasil. Te digo que somos un gran equipo porque yo puedo planificar mucho, puedo sentarme a ver dónde vamos a hacer noche, o qué río, o qué ciudad, o pedir una amarra de cortesía, pero si no tenés un barco que te lleve, no tiene sentido. Y bueno, capaz que yo me dedico a esa parte y Héctor se dedica a que el barco nos lleve. Y después sí, un montón de pequeñas cosas que tienen que ver con lo que uno tiene que llevar en el barco. Repuestos, herramientas, toda una serie de cosas que nos han permitido a nosotros en el mismo barco solucionar un montón de temitas que van surgiendo, o como han surgido en otros barcos, temas más pesados que por la pericia mecánica y por la cantidad de repuestos que llevaban se pudieron solucionar sin problema. La tripulación estuvo compuesta, éramos 3. Uno era Aika, una caniche Mintoy, Paula y quien les habla el capitán. En el caso de ella, no, si bien navegar es navegar acá por acá, lo que sea en la zona del delta, son navegadas por ahí cortitas, que no demandan mucha preparación ni experiencia. En este caso, por su estado de salud, que también ella tiene, todo, tuvo que prepararse físicamente, anímicamente, psicológicamente, en un montón de cosas para afrontar porque era duro.
Todos los años nos hacemos un chequeo anual y este año habíamos decidido hacerlo antes de la travesía porque si no iba a pasar 1 año y medio. Y pensábamos, bueno, nos hacemos el chequeo y como todos los años, listo, nos vemos el año que viene, y este año no fue así. Me habían detectado una imagen en el riñón el 3 de junio, nosotros teníamos planificado la zarpada el 20 de julio, y bueno, así que el 6 de julio me operaron, me sacaron un riñón. 3 días antes me diagnostican el mal de Menier. Había tenido 3 episodios anteriormente, me dieron Otevil, que es un medicamento, estaba navegando, de repente estoy viendo en la ecosonda que me estoy quedando sin agua, viro todo a babor y ahí me pega, es como un sacudón que pega. En el próximo episodio conoceremos los días de navegación, la flora y la fauna que contemplaron. Buen día. Poco pescado, porque todo el mundo te dice, pero pescaban, no se pescaba nada, no sé, la verdad es esa. Va empanada de pescado, va empanada de pescado. De salir con esta travesía, nos encontramos con que había algunos chisporroteos, algunos conflictos con la República Hermana de Paraguay. Entonces teníamos contactos con la Fundación Mil Milenios de Paz y bueno, planteamos el viaje y propusimos a ver si nos nombraban embajadores de paz.